Constitución Política de 1991, Título 8, presentado por los estudiantes Diana Borges Quirós, Beto Valverde y Juan Pablo Palacio Ruiz. Dirige arquitecta Estefanía Arango. Título 8. ¿De qué se trata? El título 8 de la Constitución Política nos habla de la rama judicial. ¿De qué se encarga? El Poder Judicial en Colombia empieza a partir de la Constitución del 91, se encarga de aplicar la ley de manera justa y resolver conflictos entre las personas de acuerdo a la ley, y se conforma de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué es importante este título dentro de la Constitución? El título 8 es de gran importancia ya que en su contenido establece y explica cómo debe articularse la rama judicial. Por otra parte, logramos entender que corresponde a las normas orgánicas, ya que en su contenido encontramos normas que se encargan de regular la estructura jurídico-política del Estado, determinando la forma de gobierno y organización de los órganos de poder. El capítulo 1. Aquí encontramos lo que son las disposiciones generales. Resaltamos que la administración de la justicia es una función pública y que sus decisiones son independientes. También en el artículo 29 encontramos la garantía para toda persona de acceder a la administración de la justicia y que la ley establecerá los casos en los que pueda hacerlo sin la representación de un abogado. Ahora en el artículo 231 hablaremos de los magistrados. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación previa audiencia pública, de lista de 10 elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial tras una convocatoria reglada de conformidad con la ley y adelantada por la gerencia de la rama judicial. En el artículo 232 vamos a entender quién es y cómo se puede ser magistrado. Aquí tenemos algunos de los requerimientos. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. El artículo 233 nos establece los periodos de elección. Entonces tenemos que para los magistrados el periodo de elección será un periodo individual de 8 años. No podrán ser reelegidos y su permanencia en el cargo dependerá de su buena conducta. Ahora pasamos al capítulo 2, el cual nos habla de la jurisdicción ordinaria. Para este, en el artículo 234 tenemos que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba reconocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. Ya el artículo 235 nos enseña cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente de la República por cualquier hecho punible que se le impute conforme al artículo 175, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, conocer todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación, darse su propio reglamento y las demás atribuciones que señala la ley. Capítulo 3. De la jurisdicción contencioso administrativa, cuya función es juzgar las controversias y litigios administrativos organizados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Aquí encontramos el artículo 236, el cual nos dice que el Consejo de Estado tendrá el número impar de magistrados que determine la ley. El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que asignen la Constitución y la ley. La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deba integrarlas y su organización interna. El artículo 237 nos habla de cuáles son las atribuciones del Consejo de Estado. Entre ellos destacamos desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señala la ley, preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley, conocer los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas de conformidad con esta Constitución y la ley, darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determina la ley. Ya el artículo 238, el cual nos habla de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.
En ese artículo 240 nos dice que no puedan ser elegidos los magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a las elecciones hayan sido desempeñados como ministros del Derecho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. Artículo 241 nos dice que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de ese artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Primero, nos dice sobre la demanda de la inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos de reformatorios de la Constitución, cualquiera de que sea su origen, solo por vicio de procedimiento en su formación. 2. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. 3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. 4. Decidir sobre las demandas de institucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicio de procedimiento en su formación. 5. Decidir sobre la demanda de institucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de la ley dictada por el gobierno con fundamentos en el artículo 150, numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento su formación. 5. Decidir sobre las excusas en las que trata el artículo 137 de la Constitución. 7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno con fundamentos en el artículo 112, 113 y 115 de la Constitución. 8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley que hayan sido objetos por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de la ley estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. 9. Revisar en la formación determinante de la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de la tutela de los derechos. Con tal fin, también se sabe que se dice que también cualquier habitante va a poder intervenir en sí para la Corte, que en sí lo va a exponer contra las constitucionalidades. El régimen va a poder realizar el canje de notas, en caso opuesto no van a ser ratificados. 11. Darse su propio reglamento. Tenemos una parte del parágrafo, cuando la Corte encuentra vicios de procedimiento en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que profirió, para que se debe ser posible para llegar a ser observado. Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en la materia a que se refiere este título serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones. Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosas juzgadas constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inasequible por razones de fondo, mientras sustitutan en la carta de las decisiones que sirvieron para hacer confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Por último, el capítulo 5 nos arroja 3 artículos. El artículo 246, las autoridades del pueblo indígena podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución de la Ley de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el Sistema Judicial Nacional. Artículo 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios que se generen. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. El artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales de todos los órdenes generales. Capítulo 6 de la Fiscalía General de la Nación. Este capítulo tiene 5 artículos, en el cual en el artículo 249 manifiesta que la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal será elegido por un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia y no podrá ser reelegido. Tendrá una autonomía administrativa y presupuestaria. También tenemos que le corresponde a la Fiscalía investigar delitos y acusar ante juzgado y tribunales. Se exceptúan delitos cometidos por la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación deberá tener en cuenta 5 puntos importantes, en los cuales, como tenemos, asegurar la comparecencia de los presuntos infractores, adoptando medidas de aseguramiento y también indemnización de los perjuicios ocasionados. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas, además de dirigir y coordinar funciones de la Policía Judicial y de forma permanente
cumple la policía y demás organismos que señale la ley. También velar por la protección de víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. Y también cumplir funciones que establezca la ley e investigar y respetar los derechos y garantías. Dentro del capítulo 252 tenemos que, aun durante los estados de excepción de que trata la Constitución, en sus artículos 212 y 213, el gobierno no podrá suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. También se tiene que tener en cuenta que la ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, y a las inhabilidades e incompatibilidades de nominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados en su dependencia. En este capítulo de la rama judicial es muy importante, ya que en él se estipulan los controles y el seguimiento de la aplicación y también el cumplimiento de la ley. En el capítulo 7 del Consejo Superior de la Judicatura tenemos que en el artículo 254 el Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas. Una es la sala administrativa, la que está integrada por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años. De esta manera, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado. La segunda sala es la sala jurisdiccional disciplinaria. Esta estará integrada por 7 magistrados elegidos para un periodo de 8 años por el Congreso Nacional, de ternas enviadas por el gobierno. Podrá haber consejos seccionales de la Judicatura integradas como lo señale la ley, en donde señala que en el artículo 255 para ser miembro del Consejo Superior debe ser colombiano de nacionalidad, también debe tener 35 años y ser abogado de profesión con un periodo de 10 años y más de experiencia. Tenemos en el artículo 256 que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales según el caso y de acuerdo a la ley las siguientes atribuciones, en donde tenemos como primer punto la administración de la carrera judicial. Segundo, elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, que se regirá por normas especiales. También examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley. Llevar el control de rendimiento de las operaciones y despachos judiciales. Elaborar el proyecto de presupuesto de rama judicial que deberá ser remitido al gobierno, ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y las demás que señale la ley. Dentro del artículo 257, con sujeción a la ley, el Consejo cumplirá las siguientes funciones, donde tenemos la división del territorio para efectos judiciales, trasladar cargos a la Administración de Justicia, dictar reglamentos para el funcionamiento de la Administración de la Justicia y regulación de trámites judiciales. También proponer proyectos de ley relativos a la Administración de Justicia. Es importante este capítulo ya que en él se contempla la elaboración de las listas de candidatos y también velar y sancionar las faltas que contemplen los funcionarios y también proponer los proyectos de ley.